Bueno, bienvenidas y bienvenidas todos a este espacio que yo creo que lo hemos ido desarrollando con bastante fuerza. Esta es la conferencia número 14, creo, Mariana. Y ha estado, como le explicaba José antes, concurrido fundamentalmente por profesores de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que nos han acompañado toda la semana. Y mantener un espacio así ha sido una aventura bien interesante. El día de hoy comparte con nosotros José Romero Lozaco, que es, para decirlo como se me ocurre decirlo, uno de los referentes venezolanos más importantes en el pensamiento decolonial. Ahorita lo tenemos en Barcelona, en España. José es antropólogo, sobre todo dice aquí con orientación hacia la antropología social y cultural de la Universidad Central de Venezuela. Es doctor en estudios del desarrollo de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Tiene experiencia en diseño y desarrollo de pre y posgrado, en programas de pre y posgrado, experiencia en la coordinación, recopilación y edición de libros especializados y un montón de publicaciones sobre siempre girando sobre el tema de la decolonialidad. La conferencia de hoy es las artes como conmoción anticatastrófica. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Para mí siempre un placer y un honor poder participar de estas conversaciones, además con el aprecio que le tengo a la Universidad de las Artes, de quien pude ser parte de sus profesores colaboradores en el posgrado de Artes y Culturas del Sur hace ya un par de años. Bueno, como ha dicho el compañero Humberto, el profesor Humberto, la presentación se llama Las artes como conmoción anticatastrófica. Y lo que quiero hacer es, en primer lugar, hablar sobre estos dos términos, ¿no? Antes de hablar sobre las artes, hablar sobre qué entiendo como conmoción y qué entiendo como catástrofe. En un intento también de establecer un diálogo con los trabajos de Nelson Maldonado Torres, un filósofo del Caribe que ha trabajado a profundidad la obra de Frantz Fanon y que en su texto titulado Las 10 tesis sobre la decolonialidad, un texto que consigue de manera abierta usando el buscador de su preferencia, en una de las tesis sobre la decolonialidad, él define a la modernidad y a la realización del proyecto moderno en su constitución colonial como una catástrofe, y en particular como una catástrofe metafísica, ¿no? Entonces quiero empezar por esta cuestión, cómo entender o qué significa entender la modernidad como una catástrofe, y en particular como una catástrofe metafísica. Bueno, la palabra catástrofe en su etimología se origina del griego. No voy a aburrirlas con cómo está conformada la palabra, solo diré que estamos habituados a traducirla del griego como ruina o destrucción, ¿no? Al uso de cuando, por ejemplo, pensamos en una catástrofe económica o una catástrofe natural, o sea, lo que suele llamarse una catástrofe natural, etcétera, ¿no? Se asocia a grandes acontecimientos que implican destrucciones importantes o que de alguna manera hacen imposible que la vida como se venía desarrollando se continúe desarrollando, desplegando, etcétera, ¿no? Pero en una definición un tanto más literal, apegada al origen del término, tendríamos que decir que una catástrofe es algo así como voltear hacia abajo, lo que coloquialmente diríamos un poner patas para arriba. Ajá. Y aquí hay que recordar lo que siempre se ha dicho entre la relación entre Hegel y Marx, ¿no? Cómo Marx justamente viene a poner
los pies en la tierra a aquello que Hegel puso patas para arriba, que es la relación entre, digamos, en términos de lo que se ha venido trabajando en los últimos años desde la filosofía de la liberación, y en particular en los trabajos recientes, en los últimos trabajos de quien falleciera hace algunos meses, el compañero Juan José Bautista, lo que se llama la relación entre lo que normalmente llamamos materia y la subjetividad. Y pongo todo esto entrecomillado no solo porque estoy citando al maestro Bautista, sino porque además esa separación, incluso al expresarlo entre la materia por un lado y la subjetividad por otro, ya es, digamos, problemática. Entonces, entendemos la catástrofe como un voltear hacia abajo, como un poner el mundo patas arriba, que implica, como ha dicho Ramón Grofogel, una serie de genocidios, de epistemicidios, de destrucciones tanto de los cuerpos como de las subjetividades y los conocimientos de los pueblos sobre los cuales se constituyó la modernidad, a través del proceso de expansión colonial europeo, que vale decir, no comienza el 12 de octubre de 1492, sino comienza varios siglos antes, ¿no? Y en ese sentido yo personalmente vengo sosteniendo que la metáfora y la fecha, el anclaje en 1492 que se ha usado en el primer giro descolonial, en lo que yo llamo el primer giro descolonial, ha sido fundamental para comprender cómo se constituye la modernidad de manera colonial, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque una vez que sabemos que la modernidad está construida colonialmente, toca por ejemplo, en lo que ha sido mi trabajo en los últimos años, repensar la historia desde otra manera, en el sentido de que la modernidad ha sido descrita a partir de una historia que ha escrito la propia modernidad. Y al pensar esa historia de otra manera, nos encontramos que los aspectos constitutivos de la colonialidad trascienden la fecha de 1492. Ya en las cruzadas, las primeras expulsiones de judíos que se hicieron en Inglaterra, en el siglo XIII, implicaban unas biopolíticas, implicaban unas clasificaciones incluso etnorraciales o etnorreligioso-racial, porque se utilizaban rasgos fenotípicos para identificar quiénes podrían ser o no judíos, en el caso de la expulsión de los judíos en Inglaterra. Y hay otras dinámicas asociadas al surgimiento del racismo en lo que se llama tradicionalmente, en el modelo ario de historia universal, la Edad Media europea, ¿no? Entonces, he hecho esta nota al margen, y que si quieres más adelante, ya cuando estemos dialogando, pues en el intercambio puedo profundizar un poco más. He de decir que esta catástrofe metafísica no solo implicó, como dice Grofogel, acabar con los cuerpos y acabar con los conocimientos, sino que al acabar con los cuerpos se está acabando voy a decir algo que es una obviedad, ¿no? Cuando se acaban los cuerpos de un pueblo, se está acabando con la formación social que ese pueblo sostiene y que sostiene a ese pueblo, con las estructuras sociales, las estructuras familiares, su orden institucional, etc. Pero también se destruyen, al destruir su presente, también destruyen las posibilidades de futuro contenidas en esos presentes. Me explico. La manera en la que nosotros construimos nuestro estar en el mundo implica una concepción simultánea sobre lo que significa estar aquí a partir, en lo que llamamos el aquí y el ahora, a partir de una construcción de lo que significa nuestro pasado, lo que tradicionalmente conocemos como memoria, y que se canoniza y seculariza a través de la disciplina histórica, porque al final es la que termina legitimando qué se entiende y qué no se entiende por nuestro pasado. Y además
ese estar aquí, ese estar ahora, se entiende también a partir de lo que vendrá después. En términos de la modernidad, esta explicación es muy lineal, porque el pasado es lo que ocurrió, el presente es más difícil de definir porque es lo que está ocurriendo, pero en el momento en el que ocurre ha dejado de ocurrir, de nuevo por esta idea de que el tiempo es lineal, y el futuro es lo que está por venir. Entonces no se piensa el futuro como algo que está presente y el pasado también como algo que está presente. A diferencia, por ejemplo, de tradiciones como la Yoruba en Nigeria, para quienes, por ejemplo, desde la definición que se tiene de propiedad, hay una noción también de temporalidad. Para las comunidades Yoruba en Nigeria, la tierra, pensando en la propiedad de la tierra, le pertenece a todos los que han estado al mismo tiempo, a todos los que estuvieron, a todos los que, y se refieren además, para decirlo de manera correcta, a la gran mayoría que ya no están, a los pocos que estamos y a las grandes mayorías que vendrán. Es decir, se asume que en el presente está el futuro y está el pasado como ancestralidad. La ancestralidad como contenido del presente. Entonces, ¿por qué la modernidad es una catástrofe y una catástrofe metafísica? Porque no solo destruyó los cuerpos y destruyó los conocimientos de esos pueblos, conocimientos que producían esos cuerpos, sino que además destruyó, como dije antes, los futuros posibles que esos conocimientos contenían, que esas subjetividades contenían y que esas trayectorias históricas permitían. Y es la gran encrucijada en la que nos encontramos. Hace un par de semanas se filtró, porque hay que decirlo tal cual como está ocurriendo, porque algunos medios lo titulan como el informe del panel intergubernamental para cambio climático dice que, pero ocultan la información de que lo que estamos leyendo en los medios actualmente sobre ese informe es una filtración. Y algunos investigadores que forman parte del panel, al ser interrogados de cómo pudo haberse filtrado, han declarado que se filtra porque están hartos, que desde hace más de una década vienen previendo lo que iba a pasar para la fecha en la que estamos, y que incluso los datos se quedaron cortos y las previsiones se adelantaron en mucho tiempo, datos que debieron haberse producido hacia el mediado de este siglo se están produciendo en el presente, y que están hartos no solo de que a los informes nadie les pare pelota, sino que además cuando se establecen los criterios probabilísticos y los arcos en los que se mueven las proyecciones, eso pasa siempre por una mediación política que escoge los casos, los escenarios más positivos, y no hace frente a el amplio espectro de posibilidades que se tiene y el gran problema en el que estamos metidos. Entonces, ¿qué ocurre? La gran catástrofe, la gran, digamos, encrucijada, más que catástrofe en este sentido, la gran encrucijada en la que nos encontramos y que se evidencia con lo que hoy se discute en los medios de comunicación, con una ola de calor que se llevó a más de 500 personas en Canadá, con temperaturas cercanas a los 50 grados, etcétera, es que nos es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, pensar un futuro distinto al capitalismo. Hay quien ha dicho, no recuerdo si fue David Harvey, que planteaba que es más fácil pensar cómo colapsará el capitalismo que pensar en lo que lo sustituirá. Porque cuando pensamos en lo que lo sustituirá, estamos entrando también en el campo de lo que nosotros quisiéramos que sustituyera el capitalismo, y el problema es que nuestros quereres, nuestros deseares, están informados por el modo de vida moderno como horizonte. El modo de vida moderno como único futuro posible para la humanidad.
Y el problema es que lo que tenemos enfrente es que ese futuro posible no es posible. Y de allí el carácter, también el carácter catastrófico, porque ¿qué implica que la modernidad haya puesto de revés la realidad? Pues que permite sacrificar la realidad en orden a los modelos macroeconómicos que nada discuten sobre la realidad y que operan con aquella prédica de el modelo económico dice esto, si la realidad no se ajusta al modelo económico, peor para la realidad. Y en ese sentido es que, además, actualmente, en el marco de la crisis, de eso que se llama la crisis climática, las salidas que se plantean con más fuerza en algunos lobbies es utilizar criterios de mercado para resolver los problemas climáticos, ¿no? Y eso viene también proponiéndose desde hace décadas. A diferencia de la catástrofe, la conmoción tiene otra raíz, viene de otra tradición, aunque muy legada a la tradición griega, que es la tradición latina. Si nos vamos a la etimología de la palabra conmoción, esta está vinculada en su origen, entre otras cosas, a la palabra emoción. La conmoción es aquello que produce emoción, pero no solo que produce emoción en el sentido, valga la redundancia, de los sentires, sino en lo que conmotio tiene de movimiento. Y entonces, allí la palabra emoción está relacionada no solo con emotionis, sino con emovere, es decir, con hacer mover. Si la catástrofe nos paraliza, porque las herramientas con las cuales enfrentamos la reproducción de nuestra vida han sido totalmente destruidas en algunos casos, y donde no fueron destruidas han sido ubicadas por debajo de la línea de lo humano, utilizando las referencias a Fanon como referencia, y al ser colocadas por debajo de la línea del humano, se hace impensable tomarlas en cuenta a la hora de afrontar las problemáticas que el propio sistema que las coloca por debajo de la línea del humano genera, ¿no? Y en este sentido recuerdo las primeras palabras, el primer párrafo del discurso del colonialismo de Aimé Césaire, ¿no? Una civilización que no es capaz de resolver los problemas que genera es una civilización en decadencia. Y es lo que le pasa a la civilización moderno-cristiana, ¿no? O de la modernidad cristiandad, como me gusta llamarla a mí. En ese sentido, una conmoción es hacer, como dije, es hacer mover. Y entonces aquí es donde entramos al tema del arte. Porque una de las cuestiones que aparecen con la modernidad es la del genio científico, pero también la del genio creador, ¿no? El que descubre y el que inventa sin una historia detrás. Y además en un ejercicio puro de contemplación. Y aquí hay que recordar aquella famosa tesis 11 sobre Feuerbach, ¿no? Se han dedicado a contemplar el mundo y lo que se trata es de transformarlo. Aunque aquí hay que hacer también un llamado a pie de página, si se quiere, en términos de que antes de llegar a la tesis 11 hay otras tesis más adelante, y la más de las veces, cuando citamos la tesis 11, las 10 tesis anteriores no las tenemos presentes. Sobre todo lo que toca a las tesis entre la 4 y la 6, que están muy asociadas al campo de la subjetividad. Se suele leer la tesis 11 en lo que se llama en algunas tradiciones con el marxismo estándar, desde una visión de un materialismo muy, digamos, superficial, que reduce la transformación de la realidad a una mera transformación empírica, para no decir material, de las condiciones de reproducción de la vida,
cuando la transformación material es a su vez también, como lo ha venido mostrando la obra de Juan José Bautista, una transformación subjetiva. No es que es necesaria una transformación subjetiva, además de una transformación material. Es que transformación material que no sea subjetiva no es transformación material. Otra manera de entender el materialismo, que en efecto quiebra la dualidad entre materialismo e idealismo. No simplemente se posiciona desde el materialismo en contra del idealismo, sino que entiende que esa división es una división moderna y que eso que llamamos materia contiene subjetividad. Porque, como bien plantea el maestro Bautista en su obra, al tomarme una Coca-Cola no solo me estoy tomando el líquido que viene en el envase, sino que también estoy consumiendo las relaciones de producción que hicieron posible que ese envase llegara a mi mano y que ese líquido llegara a mi boca. Por lo tanto, estoy consumiendo también una subjetividad. No solo estoy incorporando en mi cuerpo un determinado producto. Entonces, esta forma de entender el mundo a partir de una división de lo que yo llamo el dualismo trinitario de la cristiandad, que es lo que hereda Descartes, y lo trinitario con la secularización desaparece de manera, digamos, explícita, pero sigue estando allí, lo que se conoce tradicionalmente como el dualismo cartesiano, construye a un sujeto elevado de este mundo, capaz de producir grandes obras intelectuales o grandes obras de lo que llamamos arte, ¿no? Grandes obras artísticas. Y en ese sentido vendría la pregunta, o una de las preguntas que cuando trabajaba en el posgrado siempre ponía sobre la mesa: ¿qué estamos entendiendo por arte? Sobre todo porque ya incluso hablar de una universidad de las artes puede resultar un tanto problemático en la medida en que el arte, como una esfera aislada de la vida, es justamente del resto de la vida, del resto de las esferas, la esfera política, la esfera económica, etc., es justamente una construcción de la modernidad que separa al artista a eso que se llama artista de la sociedad, y que responde también a una división del funcionamiento o la operación de la razón, en el sentido de que hay una razón moral, hay una razón estética y hay una razón científica. Para decirlo en dos platos, hay un discurso sobre lo que es bueno y lo que es malo, que es la moral, que va por su camino. Hay un discurso de lo que es bello y de lo que es feo, que va por otro, y hay un discurso que va y que hace juicios sobre lo que es verdad y lo que es mentira. Cada de esos campos operan de manera separada para la manera en la que la modernidad entiende la realidad, y por eso es que se piensa que el arte no es ni bueno ni malo, es arte, y la ciencia tampoco es ni buena ni mala, es arte, ¿no? Aquello, perdón, es simplemente la verdad. Aquello de, bueno, lo que estoy diciendo no es ni bueno ni malo, es la verdad, es la cruda verdad, duelas o no, etcétera, ¿no? Todo el predicado que se añade cuando utilizamos esos términos para referirnos a la verdad. Pero con el arte, a falta de otra palabra, pasa también como por ejemplo con la ética. Pasa por ejemplo con la propia economía. Y aquí hay que enunciar otra pregunta que ya se hacía el maestro Dussel en su Ética del 97, la venía elaborando desde tiempo atrás, pero que aparece a mi manera de ver, con mayor fuerza en la Ética del 97, y es la cuestión del relativismo, ¿no? Que puede ser, bueno, todo es arte. Al final de cuentas, ¿quién tiene la última palabra sobre qué es arte? Lo mismo pasa con la ética.
La ética se piensa que básicamente la ética responde a distintas formaciones sociales que depende, si además somos liberales, depende de cada quien. Y en el caso de la ética, Dussel entra en una discusión de larga data en la filosofía, y es que si es posible hacer, la discusión versa en si es posible hacer juicios de hecho sobre sobre una realidad ética, sí, que tengan valor ético, juicios de hecho que tengan valor ético. La filosofía al uso moderna dice que no, porque los valores están por fuera, o sea, los juicios de valores están por fuera, los juicios de hecho no pueden ser juicios de hecho, porque los juicios de hecho deben responder exclusivamente a la naturaleza ontológica del hecho. Y Dussel dice que no. Dussel dice que sí se puede hacer un juicio ético que sea un juicio de hecho, siempre y cuando entendamos que la ética es una ética transontológica. Como la ética de Dussel es una ética vitalista, Dussel nos plantea que frente al relativismo que nos puede llevar a decir, bueno, si hay que respetar toda forma de organización, toda forma de institucionalidad, etcétera, pues eso puede llevarnos a un relativismo extremo en el cual pues, el capitalismo, siendo una forma más de organización, merece ser respetado. Es decir, ¿cómo hacer? ¿Cuál es el criterio para discernir cuando un proyecto, sea capitalista o de otro índole, es un proyecto ético o no? Y como dije, ya que la ética en Dussel es una ética vitalista, lo mismo que su política y su económica, porque pone la vida como fundamento, pues será ético todo proyecto que garantice y respete la reproducción de la vida. Y no solo la vida humana, para no ser antropocéntrico, sino la reproducción de todas las condiciones que hacen posible la vida, incluyendo la vida humana. Y a partir de esa premisa, la ética se eleva a un lugar que ya no es el juicio sobre los juicios ónticos sobre formaciones particulares, sino que se convierte en un dispositivo, si se quiere, transontológico, que nos permite valorar distintos proyectos y distintos horizontes. Yo creo que es lo mismo, que esto mismo se puede hacer pensando en la relación entre catástrofe y conmoción con las artes. Sí podemos llegar a hacer juicios sobre qué es arte y qué no lo es. El problema está en cuáles son los principios que usamos para establecer esta definición. El arte puede ser catastrófica si lo vemos desde un punto de vista relativista, y los defensores de la tauromaquia dicen que asesinar un toro es arte. Pero quienes partimos de una postura vitalista, en mi caso formada en la filosofía de la liberación, entendemos que así como la ética, la política y la económica deben estar al servicio del fundamento que las hace posible, porque si estamos muertos no hay ni política, no hay ni economía, y por lo tanto mucho menos hay ética, lo mismo pasa con el arte. De modo que podemos decir en este sentido que el arte es aquello que nos conmueve. Por lo menos así lo vengo tratando de entender yo, y estos son ya, para ir concluyendo, líneas que lanzo para la discusión. Para nada están, digamos, acabadas, ni no son intuiciones. Para mí el arte viene a ser eso que nos conmueve, es decir, eso que nos mueve a hacer, o que nos hace mover en un mundo donde la defensa de la vida es un imperativo, en la medida en que vivimos al interior de un sistema civilizatorio que en su reproducción atenta contra la vida. El arte no nos deja quietos. Puede ser una
obra, una acción artística, el derribo de una estatua, de un monumento colonial, como hemos visto en los 2 últimos años, a raíz de la muerte, del asesinato de George Floyd. Y ese acto es tan arte, por la conmoción que produce, que no deja quieto a nadie. Sí, ni a quienes podemos estar a favor del derribo de un monumento al colonialismo, como aquellos que lo defienden. Inmediatamente, cuando comenzaron a derribarse monumentos al colonialismo, sobre todo en el norte global, que fue por donde comenzó la última ola, porque esto tiene ya bastante rato ocurriendo. Cuando llegaron a ese punto las protestas por el asesinato de George Floyd, los medios de comunicación cambiaron la manera de describir estos movimientos. Claro, en un mundo que se supone ya no es racista, las protestas por el asesinato de Floyd tenían cierta legitimidad, hasta que tocaron los monumentos al colonialismo. En lo que tocaron los monumentos al colonialismo fue, para decirlo coloquialmente, darles en la madre. Es justamente plantear cómo esos monumentos celebran los privilegios que hicieron posible el asesinato de George Floyd, pero que hacen posible el asesinato de miles y millones de personas al día de hoy, en la puesta en marcha de esta máquina trituradora de gente, de esta civilización de muerte, que es la civilización moderno-cristiana, moderna de la cristiandad occidental. Y como el ejemplo de los monumentos al colonialismo, podemos poner otros más. No me quiero extender porque dije que iba a hablar iba a hacer solo 30 minutos mi presentación, para que podamos intercambiar. Y solo decir entonces que frente a este proyecto catastrófico de la modernidad, las artes se presentan como un vehículo, como una manera justamente de hacer intervención contracatastrófica. Y esta intervención contracatastrófica, si realmente es contracatastrófica y anticatastrófica, será artística en la medida en que serán acciones que nos conmuevan, que nos inviten a movernos, que no nos dejen en el lugar en el que estábamos antes de ser parte de la obra, lo que usualmente podemos llamar la obra artística, o lo que yo prefiero llamar como la acción artística. Y hace algunos años, incluso en las conversas que teníamos cuando iniciaba el programa Artes y Cultura del Sur, se nos ocurría, haciendo hay un poco referencia a algunos de los padres de la antropología, con todo lo que la antropología tiene de colonial, de colonialista, a la noción de hecho social total de Marcel Mauss, para decir que la acción artística, si realmente es acción artística, es una acción estética total, en el sentido de que como ya he dicho, no nos deja en el mismo lugar. No podemos pasar por ella, a través de ella, estar en ella y salir siendo los mismos, pensando lo mismo, sino que es una obra que invita, o una acción que invita a la acción, ¿sí? Que lo dejo hasta allí para no alargarlo más y que podamos conversar, que vamos a abrir el intercambio de manera más fluida. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, José. Está abierto el derecho de palabra. Te agradezco la transparencia de la exposición, ¿no? La entiendo como en varias partes, ¿no? Una parte introductoria, que estabas hablando de la modernidad, y que era previa a 1492, que es cosa que yo creo que ya tiene como una pregunta que hacerse sobre eso, ¿no? Otra, en que diferencias lo que es
conmoción y la catástrofe, ¿no? Definiendo la catástrofe como poner patas arriba y la conmoción como aquello que nos invita a movernos, para luego entrar a ver el arte como, ¿cómo se llama? La acción que nos conmueve. No, la primera es, bueno, sobre el tema del inicio de la modernidad, pues, el colonialismo propiamente dicho, es decir, la acción de desalojar a una población, de diezmarla, de someterla, previo a la modernidad. O sea, hay acciones de colonización muy anteriores, que no necesariamente por eso son advenimientos de la modernidad, ni separan la modernidad de la colonialidad. ¿No? Pues estamos hablando como de un fenómeno muy presente, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué ubicaríamos particularmente eso protagonizados por la modernidad cristiandad, o por la cristiandad, que es como a mí me gusta más definirla, como los predecesores de la modernidad? Es tal vez en el conocimiento de América cuando esa modernidad, esa manera de colonizar adquiere la idea de que hay otro mundo, ¿no? Y de cómo domina ese otro mundo. Pues si no, podríamos poner, que se yo, Alejandro Magno como un modernizador del imperio persa, ¿no? Y sobre la catástrofe tenía también un comentario, todo para introducirlo. Yo tenía, cuando estaba hablando del socialismo en estos días y de las alternativas, decía que fue un proceso, y uno tenía que ver la construcción del capitalismo como un proceso largo, y un proceso de cientos de años. La construcción de la modernidad, siendo un proceso de construcción largo, también tendría una alternativa, tener muchos avances y retrocesos, es decir, no es simplemente un acto de voluntad de querer hacer otra cosa, sino es también un proceso que tiene, digamos, base histórica, o sea, base en lo que ocurre, la contradicción que realmente existe. Y el capitalismo ya ha hecho catástrofes reales, pues, ¿no? O sea, cuando dicen capitalismo, digo socialismo, barbarie, decía Rosa Luxemburgo, yo digo, ya hizo la barbarie, ¿no? Y una barbarie muy importante, que es la que dio lugar prácticamente a nuestras vidas modernas, en el sentido de vida contemporánea, fue la Segunda Guerra Mundial, porque prácticamente se destruyó completamente a sí mismo. Y como aquí en Venezuela hay mucha gente que dice la guerra europea, entonces yo siempre les recuerdo que el segundo país con víctimas, el primero la Unión Soviética, pero el segundo país con víctimas en la Segunda Guerra Mundial fue China, y que justamente ese nivel de destrucción fue el que le permitió generar después unos niveles de prosperidad y de crecimiento que se mantuvieron de entre el 50 y el 70, hasta la crisis del 74. Y bueno, y sobre el tema de la conmoción y el arte, ¿no? Pues me genera también una duda, que es que uno dice, bueno, aquello que nos conmueve, pero nos podría conmover la catástrofe natural, es decir, el terremoto de Haití nos tiene conmovido profundamente. Eso uno lo resuelve fácil diciendo la acción humana que nos conmueve, pero también hay otras acciones humanas que nos conmueven de una manera radical. O sea, como ahorita estaba leyendo a propósito de que escribía sobre nuestra lideresa indígena Ana Soli, del pueblo Gayón, estaba leyendo las distintas formas de empalado como tortura, y cada una de esas, el que las lea y no se conmueva, queda terrible, ¿no? Y no diría que la acción de empalar era precisamente una acción artística, ¿no? Pese a que efectivamente conmueve, llama al miedo, cambia la acción, retrae la acción, y además está hecha justamente así para disuadir, para generar un temor terrible, para sembrar un temor terrible. Y entonces, pienso yo, no habrá que siempre cuestionando la palabra arte, aunque sin pretender quitársela del nombre de la universidad, pensar que siempre deberíamos ver el arte como un tema
dentro de su perspectiva histórica, es decir, de la existencia de ese arte independiente, con la idea de artista como creador que crea desde la nada y genial, es justamente una idea no solo moderna, sino una idea del siglo XIX, o sea, una idea que tiene que ver con un periodo histórico y con un oficio y una manera de hacer las cosas. O sea, yo le veo potencial también a combinarlo con lo que tú dices, ¿no? A la fuerza que le da el verlo más allá de la historia, simplemente la esencia del acto de la conmoción. Pero eso por ahí va. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, José. ¿Cómo estás? Gracias por tu participación, siempre tan lúcida y que le hace a uno pensar cosas. Cuando hablaste del maestro Juan José, fue inevitable para mí pensar en Benjamin, ¿no? Con razón el maestro recupera a Benjamin, digamos, en todo ese ejercicio de, bueno, bien, recuperar toda la crítica a la modernidad y, bueno, convertirla en parte de la caja de herramientas nuestra, ¿no? Fue inevitable pensar en Benjamin porque, bueno, él habla de la catástrofe también, ¿no? En las tesis de la filosofía de la historia. Entonces, cuando hablaste, bueno, de 1492, yo dije, bueno, Benjamin dice, a propósito del Angelus Novus, él dice, él ve una única catástrofe que va acumulándose, ¿no? Entonces yo pienso en, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Afganistán, ¿no? Además muy simbólico todo porque las imágenes que más nos han conmovido, como decía el profesor Humberto, que no solamente lo positivo nos conmueve, sino lo negativo también, ¿no? Yo veía ese Hércules alejándose del aeropuerto de Kabul y era el Angelus Novus, ¿no? De Benjamin, pero también era esa misma historia que no es la historia lineal que nos han enseñado, periodificada, que son varios acontecimientos, sino que se me vino esa idea a la mente y quería saber qué pensabas, ¿no? Es decir, que es una única catástrofe que se va acumulando, ¿no? Es decir, lo que pasa ahora en Kabul o lo que puede pasar en cualquier parte del planeta es parte, digamos, de esa misma catástrofe, ¿no? Inicial que sería la colonización, ¿no? Y todo el proceso, digamos, de epistemicidio y todos los desmanes modernos, ¿no? Y me hiciste recordar también que, bueno, los palestinos les llaman Nakba, ¿no? Catástrofe, ¿sí? Entonces me gustaría saber qué piensas al respecto, es decir, si ves, digamos, eso que dice Benjamin, como que, bueno, de hecho no son catástrofes en plural, sino es una sola catástrofe, bueno, que se llama modernidad, que se llama proyecto civilizatorio occidental, etcétera. Gracias. Vale, bueno, gracias por la pregunta, comentario, y a Humberto, a ti, a Miguel, y a Humberto también. Creo que ambos intervenciones se complementan y voy a intentar dialogar con los dos al mismo tiempo, ¿no? Muy rápidamente, con los primeros dos puntos que decía Humberto sobre, por un lado, el tema del colonialismo, ¿no? Y cómo el colonialismo es anterior a 1492. En efecto, pero allí yo matizaría un poco la cuestión, aunque entiendo que no es la intención de Humberto, sino que lo hago de cara a la galería y porque esto se está grabando y seguramente se utilizarán para otros procesos de formación o la página del instituto, no sé. Que en efecto el procesos de invasión, destrucción de y destrucción de instituciones y la imposición de instituciones por parte de grupos humanos, otros grupos humanos, existió desde hace muchísimo tiempo. Pero por esa misma razón, Quijano, que a mi modo de ver es quien más explícitamente realiza esta distinción, diferencia el colonialismo como una forma de administración de un territorio,
lo que en inglés sería algo así como el colonialismo de población, ¿no? O el colonialismo de asentamiento, ¿no? Que es cuando tú tienes básicamente un pueblo que invade otro pueblo, construye una autoridad política en ese pueblo y quien administra esa autoridad política es un agente ajeno a ajeno a ese pueblo. Quijano incluso dice, el colonialismo es la forma de administración de un territorio por parte de un ente alienígena, ¿no? En el sentido de lo que es, en inglés es el alien, ¿no? Como el extranjero. Un ente extranjero o ajeno a la comunidad que originalmente habitaba ese territorio. Y la colonialidad es otra cosa, la colonialidad es una lógica. El colonialismo, y aquí estoy citando a Quijano textualmente casi, el colonialismo antecede a la colonialidad. Pero la colonialidad persiste más allá del colonialismo, en el sentido de que salvo algunas excepciones hoy muy puntuales en el mundo, ese tipo de colonialismo, es decir, esta administración del territorio por fuerzas extranjeras, ese colonialismo, digamos, clásico, no es la norma hoy en el mundo. Pero las lógicas que se instauraron a partir del colonialismo occidental persisten más allá de las rupturas administrativas que comenzaron a ocurrir en América Latina en el siglo XIX y que ocurrieron en África en el siglo XX. Si hubo una ruptura administrativa con la metrópolis colonial, pero las lógicas si uno mira, por ejemplo, de las más recientes en obtener su independencia, y que además implicó luchar contra el apartheid, si uno mira lo que ocurrió en Sudáfrica, las lógicas hoy día que operaban con el apartheid siguen operando, ¿no? El 90% de la tierra en Sudáfrica pertenece a los blancos y el otro 10% está en propiedad de poblaciones afrodescendientes, ¿no? Entonces, de nuevo, esa diferencia entre colonialismo y colonialidad nos permite entender que aunque el colonialismo es anterior, la colonialidad es una lógica particular que opera en el proceso de instalación y despliegue del colonialismo europeo. Digamos, esta es la mirada tradicional de lo que yo llamo el primer giro descolonial. ¿Por qué digo esto? Porque hay una cuestión, y estamos ya casi 30 años del que comenzaran estos debates. El año que viene se cumplirán 30 años del intento de celebrar el 5º centenario del mal llamado descubrimiento de América, y coincidieron allí la publicación que hace Quijano con Wallerstein, el libro del encubrimiento del otro con Dussel, y comienza a tejerse lo que luego se va a conocer como el giro descolonial. Ese primer momento, esa primera generación, nace con un sesgo muy latinoamericano centrista, diría yo incluso, y que pone el énfasis por razones evidentes. Quienes están pensando en ese momento son intelectuales latinoamericanos y están pensando en la realidad latinoamericana, por lo tanto sus conclusiones están informadas por ello. Pero una vez que el giro de colonial se constituye como tal y comienzan a darse los diálogos sur-sur, comienzan a aparecer cosas que no estaban previstas en el primer giro descolonial. Cuando comienza el diálogo con el mundo musulmán, por ejemplo, comenzamos a comprender cómo no se entiende la colonización en América sin comprender lo que ocurrió con la destrucción de Al-Ándalus, que no fue una reconquista, sino que fue la conquista del territorio de la península ibérica por parte de un pequeño reino castellano, que luego de la mano con Aragón cierra el proceso con las capitulaciones de Santa Fe en enero de 1492. Y, por ejemplo, la encomienda es una institución que nace allí.
porque cuando cuando Colón zarpa de Palos, se lanza con el mismo espíritu con el que se destruye Al-Ándalus y se conquista Granada. Sí. Es la continuación de la destrucción de Al-Ándalus lo que llega a América. Pero además, la encomienda es una institución que aprenden los castellanos del mundo de los comerciantes italianos. Es la comenda italiana, que es una figura contractual donde un inversor, que el riesgo que corre es el dinero que coloca en el negocio, otorga como un dinero a un explorador, un aventurero. Pensemos en la figura icónica de este relato, que es Marco Polo, quien viaja a tierras lejanas a por productos, corre el riesgo de transitar por todas esas tierras a por mercancías que pueda vender en su camino de regreso y al regreso, ¿no? Ese tipo de contrato, además, no es ni siquiera original de los italianos. Los italianos lo aprendieron del mundo musulmán, y hay que recordar que tanto Venecia como Génova, pero fundamentalmente Venecia, tenía negocios con Alejandría, negocios en los cuales ella no era la que ponía las condiciones las ponían los musulmanes, y ahí aprendieron ese tipo de contrato. Y es una institución que incluso se sospecha que es anterior a la aparición del Islam, porque es el tipo de contrato que realizó el profeta del Islam, Mohammed, con su primera esposa, que era una viuda comerciante, y que se contrata a Mohammed mucho antes de que éste comience a tener las visiones, para que le lleve los negocios. Lo que ocurre es que en el camino desde la península arábiga hasta América hay un proceso de colonización, diríamos ahora, pero hay un proceso de adaptación, un proceso catastrófico de poner a patas para arriba un tipo de institución que no tenía ninguna connotación colonial, ni racial, ni de persecución no religiosa, en una institución al servicio de la persecución no religiosa y al servicio de la persecución racial, que después es lo que llega a América. Y a esto es justamente, habrían otros ejemplos, pero no me quiero alargar, y por eso justamente es que yo decía en la presentación que la colonialidad antecede a 1492. Y aquí estamos hablando ya no de una civilización de 500 años, por lo menos esta es mi perspectiva al respecto, sino que estamos hablando que hace 500 años, ya 530 años, lo que comenzó no fue una nueva civilización que llamamos modernidad o un nuevo proyecto civilizatorio, que ya podemos llamar modernidad o occidente, etcétera, sino que se construyeron las condiciones de posibilidad para que un proyecto civilizatorio que ya existía y que había fracasado en siglos anteriores, como fracasó en las cruzadas, se planetarizara. Y en el camino de su planetarización se seculariza. Y en ese sentido, a mí me gusta decir que yo complejizo la periodización que hace Dussel, porque Dussel se queda con 1492 y habla de una modernidad temprana, escolástica aún, pero ya en su método, pero ya moderna en sus términos. Luego una modernidad madura, que sería la de la Ilustración, y la modernidad en la que nosotros estamos, que sería la modernidad tardía en la terminología, en la periodización que hace Dussel. En los trabajos que yo he venido haciendo, y ahí los pueden ver en el último número del año pasado y el primero de este año de la revista Tabula Rasa, hay un texto que fue escrito salió así por su extensión, son 2 partes, donde yo desarrollo esto que estoy planteando ahora, donde lo que intento demostrar es que más que una modernidad temprana, una modernidad madura y una tardía, que eso sería simplemente la periodización de una etapa, de un momento
debe una civilización que tiene 1500 años, y me refiero a la cristiandad, a la civilización que surge en el lejano occidente, que surge y se comienza a fraguar en los concilios de Nicea y de Caledonia, y ahí estamos en la cristiandad temprana. Ahí se impone el trinitarismo, se impone una metafísica particular, se inventa la idea de pecado que no estaba presente en el cristianismo temprano, etc. Y luego tenemos la Europa carolingia, que sería, y de la escolástica, que sería la cristiandad madura. Quizás no hay tiempo para desarrollar un poco en qué consiste esta cristiandad madura. Y luego tendremos la cristiandad tardía, que comienza con la Ilustración, secularizándose, y es esta cristiandad en la que nosotros seguimos viviendo ahora. Y digo cristiandad, no cristianismo. Eso por una parte. Lo otro, y es lo que juntaría con la pregunta que hace Miguel, es que en efecto, si tengo que verlo como una catástrofe, diría sí, es una catástrofe, pero yo la nombraría más como una lógica catastrófica. Y una lógica catastrófica porque como catástrofe opera en varios sentidos. Es decir, no solo tiene la dimensión catastrófica que intenté desarrollar en la presentación, sino que además tiene otra dimensión que opera en la subjetividad, y es que nosotros podemos leer el mismo acontecimiento de manera catastrófica o de manera conmocional, para decirlo un poco en los términos de la presentación. Por ejemplo, y aquí retomo lo que nombraba Humberto sobre la tortura y el empalado, etcétera, ¿no? Pero voy a utilizar un ejemplo icónico de tortura y empalado, ¿no? Que es la crucifixión. Hay un debate abierto en filosofía desde hace ya varios años en torno a, y en el que participan Agamben, Zizek, etcétera, y Dussel le entró a ese debate, en torno a que uno de los condicionantes que tendría la civilización occidental es justamente, al ser justamente la cristiandad, eso explicaría su pulsión de muerte, porque la cristiandad se funda en un asesinato que es la crucifixión, en la tortura y asesinato de Yoshua de Nazaret. Dussel le da la vuelta a esto y convierte la muerte, que es catastrófica, en una conmoción. ¿Y cómo convierte la catástrofe en conmoción Dussel? Porque Dussel lo hace una lectura de la filosofía política de la liberación y dice: el acto fundacional de lo que fue un movimiento de rebelión en contra del orden del Imperio Romano, sí, es la crucifixión, pero no porque se esté adorando a la muerte, sino por todo lo contrario, porque en la crucifixión, que es la aplicación de la ley muestra con toda crudeza lo que es capaz de hacer. Es decir, la ley muestra que es capaz de matar, al justo, para decirlo en términos que se suelen usar en la teología. Incluso hace ya varios años, en un texto sobre esta discusión, yo decía que nosotros tenemos nuestra crucifixión como proceso revolucionario, como la revolución bolivariana tiene su crucifixión, que es el Caracazo. Quienes crecieron en los años 60, soy más de los 90, quienes vivieron la persecución a carne viva hasta los 80 de la democracia de punto fijo, sabían muy bien de lo que era capaz esa democracia. Pero había un sentido común, que era el de las abuelas. Por ejemplo, cuando yo fui a ingresar a la Universidad Central, que mi abuela me dijo: mijo, no se meta en problemas. Porque ya todo el mundo sabía lo que significaba que uno se metiera en problemas. Pero era algo que permanecía, digamos, como soterrado, sublimado, dirían los psicólogos, ¿no? Y vino el Caracazo. Y el Caracazo fue la demostración pública en medios de comunicación. O sea, no había posibilidad de decir lo típico que se decía, no, es que si los mataron fue por algo. Aunque
aunque se dijo, ojo, sino que la magnitud de ese acontecimiento demostró de lo que era capaz la ley vigente, el orden vigente, la democracia de punto fijo, que era capaz de matar a miles de personas sin miramientos, ¿no? Y en ese, digamos que, por eso habría una relación dialéctica entre conmoción y catástrofe, porque un asesinato puede ser una catástrofe y puede ser una conmoción. Depende de cómo le damos esto. Y tan es así, y voy con el tema de empalar para cerrar esta parte, hay una cuestión con la Edad Media, que es que, por un lado, el giro descolonial ha descuidado la Edad Media porque nos ha interesado a 1492 hacia adelante. Simplemente le ha bastado con decir la Edad Media es una etapa histórica de humanidad, es una etapa que solo aplica a Europa. Pero desde el maestro Briceño Guerrero uno puede decir que en la Edad Media se da un proceso de domesticación o un proceso catastrófico sobre la Europa salvaje. Briceño Guerrero no habló de la Europa salvaje. Para él era la América salvaje, la que convivía con la Europa de la cristiandad y la Europa de la Ilustración. Pero para que la Europa de la cristiandad se pudiera imponer, hubo primero que pasarle por encima a una Europa que, usando la terminología de Briceño Guerrero, podríamos llamar Europa salvaje. La modernidad necesitó negar la Europa medieval. Entonces tenemos una lectura del medioevo como un momento oscurantista, etc. Y no solo lo hace negando que habían desarrollos matemáticos, científicos en el mundo musulmán, que es una de las cuestiones que se ocultan, sino que además lo hace ocultando su propia historia. Y entonces nos venden, y Hollywood ha hecho un gran esfuerzo en que esa imagen se cimente, es que en vendernos como que no solo era una élite clerical y política, sino que además había una sociedad que disfrutaba de la tortura y que disfrutaba de los empalamientos en las plazas públicas, etc. Y esto, la documentación histórica demuestra todo lo contrario. Demuestra que, por ejemplo, la Iglesia separó, y fue un antecedente de la secularización, separó la investigación y la sentencia inquisitorial de la ejecución de la pena. La Iglesia no ejecutaba las penas porque tenía temor a la respuesta de las comunidades con respecto a el tipo de penas que se ponían. Entonces dejaba a las autoridades seculares que fueran las que ejecutaran las penas. Y hay un montón de referencias, documentación histórica que muestra cómo en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, cuando se iban a hacer estos empalamientos o en la plaza pública, pues la propia comunidad era la que se oponía, era la que se sublevaba y se rebelaba contra el poder secular, digamos, contrario a esta imagen de el ser medieval como un tipo oscuro que jadea al ver la sangre caer, ¿no? El torturador es la imagen que tenemos de la Europa medieval. Y, digamos, a nivel de la comunidad no era tan así. Esa es una imagen que se nos ha vendido. Y digo esto ¿por qué? Porque justamente el acto de empalar públicamente demuestra lo que es capaz el orden vigente. Y eso moviliza o paraliza, depende de si uno lo lee como catástrofe o lo lee como conmoción. Cierro con un ejemplo de acá de Cataluña, ¿no? Aquí cuando fue la sentencia contra los que lideraron lo que se llama el procés, lo que fue el referéndum de autodeterminación en el 2007, el 2017, etcétera, el ambiente en Cataluña en general era de derrota absoluta, catástrofe. Y
la oportunidad de participar en algunos espacios donde eso se estaba discutiendo, porque recientemente había salido la sentencia, y el asombro cuando quienes veníamos de América Latina les decíamos, pero espérense un momento, porque todos hemos fracasado. Esto es una catástrofe. Los pueblos no fracasan, el pueblo que fracasa desaparece. El fracaso del pueblo en un sistema como este, en un sistema de muerte, es su extinción. Los pueblos no fracasan. Los pueblos pueden equivocarse en algún momento y buscan rutas para seguir reproduciendo. Pero lo que ocurre es que tenemos esta visión muy occidental de hemos sido derrotados. Y en ese sentido, la izquierda es muy utopista, al inicio de los procesos, y muy secular, muy atea, y cuando los procesos entran en crisis, entonces nos autoflagelamos, nos volvemos creyentes, ponemos el ateísmo de lado, por esta idea moderna de hemos fracasado, no se pudo, es que no hay otra alternativa. La alternativa es el capitalismo, y por eso es tan fácil ver a compañeros que antes eran absolutamente abyectos por el marxismo, y que 2 días después estaban defendiendo tesis neoliberales, porque cambiaron de credo, se quitaron la sotana sin mayor problema, ¿no? Y eso me lleva a otra cuestión sobre una catástrofe natural. Pues sí, es que lo que ocurre con eso que tradicionalmente llamamos una catástrofe natural, y esto se lo agradezco a Humberto porque no lo había visto hasta que él lo mencionó, no lo tenía en mi mapa, pecando de antropocentrismo además, y es que lo que usualmente llamamos una catástrofe natural puede ser un hecho artístico. Puede ser un hecho artístico en la medida en que nos conmueve. El arte no solo es producto de un ser humano que lo crea. La naturaleza también puede producir arte. La naturaleza también nos puede conmover. Pero no nos conmueve, la naturaleza nos puede conmover para la contemplación, para quedarnos viendo el paisaje, ay, qué bonito, qué lindo, mientras la destrucción que hay detrás de ese paisaje decidimos no verla. O puede hacer lo contrario. Y lo vemos con el COVID. Hay una disputa entre pensar, entre quienes creemos que el COVID es resultado de las dinámicas capitalistas y resultado de las dinámicas de la modernidad, y quienes lo ven como algo natural, espontáneo. Lo mismo pasa con el cambio climático. Ahora, uno puede entender que un desastre natural me puede llevar a paralizarme, si lo entiendo desde una visión catastrofista, o me puede llevar a movilizarme para hacer algo en contra de aquello que le produjo ese desastre natural, sobre todo cuando ese desastre natural tiene orígenes humanos, para detener las dinámicas que hacen que esas cosas, que esos hechos ocurran, ¿no? Por eso digo, no, entiendo la relación entre conmoción y catástrofe como una relación dialéctica, pero poniendo el arte siempre del lado de la conmoción y no del lado de la catástrofe. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas, ¿cómo estás, Luis? Gracias. Y yo sí son unas anotaciones muy al voleo. Yo cuando tú hablabas, yo me acordaba, por ejemplo, de Carrera Damas y su sistema de purificación, y me acordaba también de José Manuel Briceño Guerrero y de su discurso salvaje, que tiene que ver más con América que con Europa primera o Europa segunda. Entendemos también el asunto de la colonización y la colonialidad. La colonialidad la vemos más bien como un asunto de una estructura de esas que llaman de la larga duración, una estructura mental. Yo le digo racismo histórico. Es la palabra como yo nombro eso, la frase con la que yo lo nombro. Y entiendo también, por ejemplo, que el giro de colonial
necesariamente tiene que ser heredero de una cosa que se llamó la teoría de la dependencia, porque tuvimos pensadores en nuestra América Latina, entre esos Alfredo Chacón, donde habló de la dependencia cultural en América Latina, que es donde seguramente alguna gente, no solamente de él, sino de otros muchos, pues, de donde bebió esta teoría de la colonialidad. Yo insisto, casi siempre insisto en que nosotros aprendimos mucho de la teoría decolonial del comandante Chávez, que además daba unas clases multitudinarias de 3 millones de personas y 5 millones de personas viéndolo por televisión, y les decía tranquilamente que si conocían las naves que vinieron de América a conquistar, y todo el mundo sabía que era la Pinta, la Niña de Santa María, pero no sabía nadie cuáles eran las naves que vinieron en 1806 a la liberación de América: el Bagus, el Vix y el Leander de Francisco de Miranda. Por tanto, esos gestos de descolonización, yo creo que han sido para nosotros, en términos políticos, pero también filosóficos y mentales, muy importantes. Y quiero por eso reivindicarlo. A mí no me gusta llamar la encomienda, por lo menos no la encomienda americana, no me gusta llamarla institución, sino una forma de explotación de la fuerza de trabajo indígena, es decir, una forma soterrada de esclavización. Es decir, como ahora no te puedo esclavizar porque ahora reconozco tu humanidad, entonces voy a hacer un contrato contigo donde tú, supuestamente, yo te doy mi cultura, mi idioma, mi religión, y a cambio de eso tú me das un tributo o me lo pagas en trabajo. Pues eso no es exactamente un contrato. Como el capitalismo tampoco es un contrato en sus inicios, ¿verdad? Ni en sus inicios ni en sus fines. O sea, vamos a contratar, pero vamos a contratar siempre entre desiguales, el sistema liberal. Tampoco creo que eso, digamos, sea así, pero bueno, son cosas que, como para la discusión. Cuando hablamos de la periodificación, por ejemplo, tú hablabas del sentido del tiempo, en culturas diferentes a la cultura moderna, etcétera. Hay maneras, yo creo que nosotros deberíamos rescatar esas maneras de periodificar nuestra historia. Nosotros estamos planteando unas maneras de periodificar que tienen que ver con el tiempo indooriginario, después con el tiempo de la resistencia, después con el tiempo de la resistencia indígena, después la resistencia indoafricana, y después la resistencia, la rebelión y la revolución. Y no quiere decir en ningún momento que esas categorías que planteemos son categorías que quedan en un determinado tiempo, que de 1492 a 1815 pasa tal cosa. No, es una cosa que permanece hasta nuestros días, porque nosotros tenemos indígenas hasta nuestros días, aunque en los libros nuestros todavía no aparezca sino una paginita sobre nuestros pueblos indígenas, y después arranque unas, no sé, 10 páginas o algo así sobre la conquista y Colón, etcétera, y todo lo demás, que son cosas que tenemos que transformar y a las que debemos ver. Y por último, un comentario más acerca de lo que yo opino acerca del fracaso y la derrota. Cuando uno fracasa porque uno es impotente para hacer la cosa. Pero cuando a uno lo derrotan es porque el otro tiene mayor poder para derrotarlo, y eso no significa que uno no pueda seguir en la guerra, en la lucha, que es la lucha que nosotros seguimos manteniendo, y es la lucha en términos también mentales que tenemos que mantener, porque las primeras luchas que se tienen que ganar son las luchas ideológicas. Si no se gana una lucha ideológica, no hay posibilidad de que la ganes ni con balas, ni con cañones, ni con bombas nucleares, porque la gente no entiende, no sabe, no quiere lo que tú le estás proponiendo. La primera lucha que ganó Bolívar en estas tierras fue la lucha ideológica. Decir, España es la culpable de toda esta vaina, hasta de la esclavitud, cuando él, su familia y mucha gente eran esclavistas, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa es la lucha que nosotros tenemos que dar desde estos espacios donde estamos discutiendo con todo el amor, con todo el cariño, pero también con toda la voluntad de cambiarlo. Te agradezco nuevamente, José Romero, tu participación, y bueno, con todo nuestro cariño para ti.
Pues muchas gracias, Luis. Sabes que, bueno, cuando me invitaste te dije que sí sin pensarlo. Para mí, como dije al principio, es siempre un placer, un honor estar en esta casa, así sea de manera virtual. Y te diría ahí que, bueno, primero como buen historiador, sabes que la periodización es fundamental. Sin periodización no hay historia, ¿no? Si se quiere. Y, y abrazo no solo el proyecto de periodización que has mencionado, ¿no? Sobre un tiempo indoriginario, un tiempo de la resistencia y un tiempo de la rebelión, si mal no los anoté, creo que era más o menos eso. Y además me ha hecho mucho sentido esto que planteas de la convivencia de estas tres temporalidades, ¿sí? Porque no solo son periodos, que es lo que nos lleva normalmente cuando pensamos desde la historia en periodización, porque tenemos por formación, en términos disciplinarios, la periodización responde a una lógica que es lineal, sino pensar que esa periodización da cuenta de unas temporalidades, y son temporalidades que conviven en simultáneo. Porque un poco también, o sea, me hace sentido porque por el mismo sendero intento transitar cuando enuncio como periodización esto que hablaba de la cristiandad temprana, la cristiandad madura y la cristiandad tardía, porque no es que en esta cristiandad tardía, guión modernidad o cristiandad secular, simplemente haya sustituido a la forma anterior, sino que todos están conviviendo, y además de manera contradictoria. Y entre otras cosas, son contradicciones que nos habitan a nosotros y que se expresan también en intereses y contradicciones al interior de otro, vamos a llamarlo cuerpo social, que es el conjunto de la élite, ¿no? Que según qué temporalidad habite más uno u otro sector de la élite, podemos ver qué intereses defienden y hacia qué tipo de modernidad apuntan, porque digamos, tampoco todas las modernidades son iguales, aunque todas las modernidades tienen ese sustrato colonial. Con respecto a lo que has dicho sobre la encomienda, en efecto, la encomienda no es un contrato, pero es que no toda institución es un contrato. Es decir, la manera de entender la institución como un contrato deviene de, para hacerlo corto, de Rousseau. Pero no necesariamente tenemos que pensar que la Constitución es un contrato, que una institución es un contrato. La institución es una relación social que puede ser de explotación o no. Digamos, por lo menos así lo he enunciado yo. Por lo tanto, coincido con que en efecto la encomienda es una forma de explotación. Pero lo que he intentado hacer es, uno pudiera realizar una analogía con lo que ocurrió con la mita en América. Es decir, la encomienda, la trayectoria desde la península arábiga hasta que es implantada en América y todas las transformaciones que va sufriendo hasta ese tipo de relación, que es una relación sobre todo económica, y luego cómo se convierte en esta, para usar tus términos, en esta forma de explotación, que es la encomienda, es decir, toda esta adaptación colonial, o toda esta colonización de una forma de relacionarnos, ocurrió también con la mita, es decir, una institución de cooperación que era propia de pueblos originarios de Abya Yala, fue transformada en una forma de explotación. Porque así opera la colonialidad y así opera el mundo moderno. Es decir, asume otras formas de estar, de ser en el mundo, las coloniza, las invierte y las transforma en formas de explotación. Otro ejemplo que se puede hacer de esto, que en el ámbito, por ejemplo, de la filosofía, es cómo la escolástica significó una cristianización de la razón que implicó una inversión
de lo que se venía produciendo en el mundo musulmán, porque hasta que fracasa Occidente con las cruzadas, hasta que comienza a verse que las cruzadas son un fracaso, realmente la Europa que comúnmente llamamos medieval, la filosofía, por decirlo en términos coloquiales, no le entraba, no era de su interés. Es ese fracaso militar los que los lleva a un proceso de entrar a la filosofía que implica un proceso de cristianización de la razón, donde para la escolástica básicamente sí, había una razón que puede emitir juicios sobre el mundo, que la aprendieron a través de los musulmanes, que eran los que estaban discutiendo la filosofía no solo griega, sino el mundo que desde ese lado del mundo se conocía, sino que, que no quisieron, la razón puede emitir juicios sobre la realidad, pero esos juicios tienen que concordar con los juicios de la revelación. Los juicios de la razón, juicios de la revelación tienen que ser exactamente los mismos. Si la razón llega a conclusiones opuestas a la revelación, la que se equivoca es la razón, no la revelación. Cosa que en el mundo musulmán no pasó, hasta que comienza a cristianizarse también el Islam, ¿no? Por la vía de ya la derrota del Imperio Turco Otomano, la crisis en la que entró en el siglo XI el mundo musulmán, etc. Hay un proceso de cristianización del Islam. Otra terminología, otro término que también fue transformado e invertido por el mundo de la cristiandad, y su inversión comienza al final de la era que tradicionalmente se conoce como era romana, aunque hay que decir que el Imperio Romano termina con la caída de Constantinopla. Lo que pasa es que en Occidente esa historia no gusta mucho, porque la caída de Constantinopla tiene más que ver con la Cuarta Cruzada, con el propio saqueo que hizo la cristiandad del lejano Occidente de Bizancio, que el saqueo que se hizo de la ciudad bizantina de Constantinopla, que el mundo musulmán propiamente dicho. Pero la palabra libertad hasta la República Romana, desde su primera acepción hace unos 1200 años, que aparece en documento asirio, una palabra que se asocia en su raíz a lo que luego se va a llamar en latín la libertas. Ser libre es tener capacidad para tener amigos, para hacer amigos. Es tener capacidad para estar en comunidad. Porque la noción de libertad, al parecer, se desarrolla en vinculación con la relación de explotación esclavista. ¿Y qué pasa con la esclavitud? Que al esclavo se le extrae de su núcleo familiar. El esclavo básicamente tiene prohibido establecer relaciones con seres humanos, porque básicamente una cosa, y para convertir un humano en una cosa, un humano en una cosa, lo que hay que hacer es privarlo de todas sus relaciones sociales. Entonces hay una palabra que va a explicar este proceso, luego que va a derivar en el latín libertas. En el paso del imperio, de la república al imperio, en la figura del emperador, esta palabra se va a traducir en relación a la idea de propiedad, en que libertad es la capacidad que tiene cualquier persona de hacer absolutamente lo que quiera con aquello que posee, incluso hasta destruirlo. Allí hay una inversión que ocurre en el proceso en el que además se está cristianizando el Imperio Romano, y que luego va a ser retomada por la escolástica cuando se retoma el imperio, cuando se retoma el derecho romano, y cuando además se están creando instituciones formales que van a ser fundamentales para el desarrollo posterior del capitalismo. Con Inocencio IV, si mal no recuerdo, en el siglo XIII, que se crea la persona jurídica, y en los debates teológicos se igualaba las facultades de la persona jurídica con facultades angelicales, ¿no? En ese debate escolástico de cuál es el sexo de los ángeles. Entonces hay una historia del capitalismo y de las instituciones que se desarrollan en el capitalismo, y cómo el capitalismo surge de la manera, para decirlo como lo plantea Javier García Fernández,
de la forma en la que el feudalismo, que era una formación social marginal al imperio y del imperio romano, que como el feudalismo va en su expansión asimilando otras instituciones, invirtiéndolas, transformándolas en lógicas de dominación, y esto nos lleva, como ha concluido el marxismo negro, sobre todo en la obra, por ejemplo, de Cedric Robinson, que los invito a leer, el texto es de los años 80, pero acaba de ser traducido al castellano y se consigue en Traficantes de Sueño para descarga gratuita, el marxismo negro, quien, haciendo una lectura de la transición del feudalismo al capitalismo, muestra cómo lo que ocurre, entre otras cosas, es no que el capitalismo emerge como una negación de lo anterior, sino en esta idea de las temporalidades en simultáneo. El capitalismo emerge como una exacerbación de los privilegios y de las lógicas feudales. Termino con esto. Robinson no lo lleva al extremo a los que lo estoy tratando de llevar yo, y es que si nosotros estudiamos la manera en la que operaban la nobleza en torno a poner y quitar reyes en la Edad Media y hasta la aparición del Estado-Nación, incluso cuando la sucesión no estaba en disputa, el rey tenía que juramentarse frente a las cortes, y esto significaba negociar con la nobleza. No es muy distinto a lo que hacen hoy día las transnacionales con los gobiernos en el mundo. Los gobiernos en el mundo tienen que jurar, a pesar de que tienen una legitimidad popular, porque son electos por cada uno de los pueblos que los eligen, tienen que juramentarse no frente a eso, a ese poder del pueblo, sino que tienen que juramentarse frente a los poderes fácticos del capital financiero global. Y si no se juramenta frente a esos capitales, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Hay nuestro caso en Venezuela es uno de ellos, pero la historia de América Latina está plagada, y la historia del sur global está plagada de los ejemplos de lo que ocurre cuando la juramentación no se hace frente a la aristocracia, en este caso a la aristocracia financiera global. En ese sentido hay una larga continuidad, una larguísima duración de instituciones capitalistas que son derivaciones, que son exacerbaciones de estas otras formas de explotación que fue adaptando el feudalismo en su expansión. Y digo en su expansión, no en su transición hacia el capitalismo, porque, y allí vuelvo a citar a Javier García Fernández, porque una de las cosas, de las imágenes que tenemos desde la historiografía que usualmente tenemos en América Latina cuando leemos lo que ocurrió en la península, primero que arrancamos con la llamada Reconquista, y segundo que cuando se discute la transición del feudalismo al capitalismo, pensamos que el feudalismo que Europa es una cosa homogénea, que el feudalismo estaba en toda Europa, y España, digamos, geográficamente la ubicamos como europea, aunque en el periodo en el que supuestamente el feudalismo estaba en su apogeo, en España, en la península ibérica no había feudalismo, había califato, porque funcionaban autoridades bajo la autoridad musulmana, bajo regímenes institucionales musulmanas, etcétera, que operaban de otra manera, cuyas reglas de juego eran distintas a las reglas del feudalismo. Entonces, el feudalismo se expande desde el norte, desde los márgenes del imperio, y conquista toda Europa hasta la península, y esa expansión del feudalismo sienta las bases porque va incorporando de manera invertida una serie de instituciones que luego permiten en su radicalización la construcción de esto que llamamos capitalismo. En ese sentido, el capitalismo es la continuación del feudalismo, no su negación. Y esta es una hipótesis, digamos, radical frente a la interpretación al uso que se tiene sobre la transición del feudalismo al capitalismo, pero que me parece muy útil para los tiempos que corren, sobre todo en un momento en el que esta lógica catastrófica
nos está llevando a que lo que venimos viendo en los últimos años en la ciencia ficción sea realizable, y no es azaroso que, por un lado, el dueño de Virgin, que lo conocemos en Venezuela por haber organizado el concierto en la frontera, el concierto por la paz en 2019, y el dueño de Amazon estén compitiendo por quién pone primero una nave en Marte, ¿no? Porque ya estamos frente a una élite que se ha dado cuenta hace rato que, tal cual como las lógicas del sistema operan hoy día, sus privilegios no son sostenibles. Y se lanza, como se lanzaron hace 1500 años, a la transformación de esos privilegios, a la radicalización de esos privilegios, porque no tienen otra opción sino radicalizar las lógicas de explotación, las lógicas de exterminio, para seguir sosteniendo esos privilegios. Bueno, primero que nada, Romero Losaco, felicitarte una vez más por ese paseo tan rápido por miles de años de historia, ¿no? Me encanta siempre tus conversas y tus ponencias, ¿no? Hay una pregunta que tú dices, ¿no?, que tú haces y siempre reiteras, ¿no?, que estamos entendiendo por arte. Y nos hablas de que, bueno, es una construcción de la modernidad que ve el arte como una esfera aislada de la vida, ¿no? Bueno, esa concepción es, como bien dice, occidental, de la modernidad. Sin embargo, nosotros sabemos que el arte siempre está cargado de una visión política e ideológica, ¿no? Porque en esa visión, bueno, si seguimos anclados a la modernidad, no nos podemos explicar cómo en un proceso revolucionario se ha creado una universidad de las artes, ¿no? Y además que dentro de la misión Alma Mater. Entonces, tenemos, como decía, el arte cargado de ideología, cargado de un discurso, un arte cargado además de una historia. Mantener eso, mantener el arte por el arte, tiene que ver con la modernidad, con la colonialidad, y es más o menos lo que sucede con la industria del entretenimiento, ¿no? Dicen, no, es que la función del entretenimiento es solamente divertir, y pareciera que no hubiese detrás de eso toda una carga de ideología, ¿no? La pregunta, bueno, lo que me llama así la atención es porque nosotros estamos en la Universidad de las Artes, ¿no? Trabajamos con la estética. Estamos viviendo un proceso histórico que debería estar reflejado en las expresiones, todas las expresiones que nosotros hacemos, ¿no? Estamos hablando de un arte que debería trabajarse desde la universidad para que le hablara no solamente a esta generación, a lo que estamos viviendo, a la contemporaneidad, sino para que quede para las generaciones futuras un discurso estético que nos hable de estos momentos históricos que nosotros estamos viviendo, ¿no? Sin caer en el realismo social, ¿no? Sino más bien cómo trabajar desde el arte en la Universidad de las Artes, creada en Revolución, desde lo simbólico, desde el imaginario, desde las subjetividades, desde este tiempo. Entonces, mi pregunta en sí sería, ¿cómo lo ves tú? O sea, como te digo, una universidad creada en Revolución, ¿o qué propondrías tú para la universidad, ¿no? Bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, con respecto a la pregunta, mientras soluciona el tema de Marixa, primero llamaría la atención en que yo no me preguntaría en cómo hablarles, porque ahí ya estamos ubicándonos en el campo de la tercera persona. Yo me preguntaría es cómo hablarnos, más que cómo hablarles. Y lo contaría desde, digamos, el campo de lo que tradicionalmente llamamos el arte, en el que yo podría sentirme más cómodo, que es en la música, y en
lo que la tradición rockera y la música dentro del rock, lo que yo más escucho que es el metal, heavy metal, etcétera, tiene para decir en términos de su historia, para ponerla como ejemplo. Hoy día en las comunidades rockeras, yo los invito a ver un documental hecho por un antropólogo canadiense que se llama Global Metal, que muestra cómo el metal ha ido siendo interpretado y modificado a lo largo de todo el planeta. Arranca en Brasil y pasa por el eje de Medio Oriente, etc. Pero hay un tema en las comunidades, sobre todo más de la primera generación de metaleros, de los 80, etcétera, y es que los que empezaron a escuchar los primeros discos de Judas Priest y Iron Maiden cuando esas bandas salieron, y es que hoy día parecen no haber ninguna agrupación que pueda sustituirlas. Cosa que no pasó en el sentido, y aquí quizás comete una herejía con las generaciones anteriores, pero cosa que no pasó con bandas como Led Zeppelin o bandas como los Rolling Stones o como los Beatles. Cuando me refiero a sustituirlas, no es que alguien sea como los Rolling Stones, sino que vengan a ocupar el lugar que van dejando esas bandas en la medida en que sus miembros se van haciendo más viejos, van muriendo, etcétera, ¿no? A propósito de que falleció hace unos días el baterista de los Rolling. Y hay toda una suerte de nostalgia, porque y el bajista de Kiss, el rock está muerto, etcétera, ¿no? Pero a mi modo de ver no se va al detalle, no se comprende lo que está pasando con este género en particular y con muchos otros géneros, porque no se mira el proceso que en el caso del metal implicó su desarrollo, un proceso de blanqueamiento. Cuando se habla del metal, es hablar de rock, y cuando hablamos de rock es hablar de blues, y entonces todos los libros de historia de este género musical, sí, y el canto de los negros en las fábricas, en las plantaciones de algodón, y de ahí viene el sufrimiento, y por eso el rock siempre ha sido contestatario, etcétera, etcétera, etcétera. Y no siempre el rock ha sido contestatario, porque lo que ocurrió fue que en la medida en que cada vez vimos menos negros en las bandas, y esto no es una cuestión de cuerpo, es una cuestión de dónde se vive. En la medida en que los 80, en el caso del movimiento, por ejemplo, en Estados Unidos, las bandas venían de Los Ángeles y no de los guetos de donde salió el primer blues, el primer rock and roll, etcétera. Vemos cómo la temática comienza a variar, cómo ya no se tocan temas que tienen que ver con aquello que conmueve cotidianamente la vida de la gente, sino que simplemente es un mero espectáculo, un mero entretenimiento. Y en ese sentido voy a poner un ejemplo que está calientito, porque es algo que se está discutiendo en el mundo de la historia de la música contemporánea y del rock, etcétera, recientemente, porque se cumplen 30 años del Festival de Woodstock, 20 años del Festival de Woodstock, se cumplieron hace poco, del Festival de Woodstock del año 99, que fue un desastre, y ha salido un documental al respecto, y se celebraron además 52 años, hace una semana, del Woodstock original, del Woodstock del 69, que cuando uno mira el documental y escucha a nuestros padres, los padres de mi generación, hay todo este mito alrededor de Woodstock, 3 días de paz y amor, etc. Y por un lado, no se sabe el desastre que fue el Festival de Woodstock, las protestas que hubo por los precios con los que cobraban la comida, las protestas y los incendios que hubo, los riots, como lo llaman, es decir, las rebeliones que hubo por un montón de problemas asociados a la producción y al mercantilismo que estaba detrás de la organización del Festival de Woodstock, que luego se reprodujeron porque la misma lógica se utilizó en el 99 y por eso terminó como terminó. Mientras, por otro lado, y este es otro documental que acaba de salir hace poco, y tuvo que esperar 50 años para que pudiéramos ver
las imágenes de lo que fue el Festival de Harlem, que ocurrió en el mismo momento, en el mismo verano en el que estaba ocurriendo Woodstock, y donde se reunieron las principales figuras de la música afroestadounidense del momento, y del que, por cierto, no quiso participar Jimi Hendrix. Algunos dicen, entre otras cosas, porque a pesar de que estaba durante ese verano estaba en Nueva York, no quiso tocar porque veía que ese festival era muy radical. Y entonces ahí tenemos un proceso, podemos ver como un proceso en el cual la vivencia, el dolor producto de una catástrofe es movilizado como arte para conmover, que son las catástrofes de las poblaciones negras en Estados Unidos, y producen una forma de arte que incluso trasciende la propia comunidad que la produce, porque está hablando desde su propio sentir, desde lo que vive cotidianamente. Y allí termino con otro ejemplo llamativo, justamente del verano del 69. Si ustedes comparan la canción Revolution de los Beatles, que es la que más se conoce, con la canción Revolution, que fue editada un año después de la de los Beatles, de Nina Simone, uno puede entender por qué el rock luego se convirtió en lo que se ha convertido hoy día, y por eso además, ¿qué es lo que sustituye el rock en esas comunidades? Va a ser la cultura del hip hop y el rap, no el gangsta y todo lo que se convirtió después y lo convirtieron los medios de comunicación, etcétera, sino en sus orígenes, de lo que se trataba, de lo que se hablaba, etcétera. Porque cuando uno mira, de nuevo, la revolución de los Beatles y la revolución de Nina Simone, entiende la bifurcación y lo que ahí ocurría. La revolución de Lennon, y diríamos en el caso del Festival de Woodstock, fue un festival blanco, de la clase media blanca, y si se miran el documental del Festival del 69, en el público cuesta muchísimo mirar algún afroestadounidense presente. Los cuerpos blancos son los que abundan. Es la revolución del pacifismo, de la no violencia, etcétera, de los cuerpos que no viven la violencia de la segregación. Mientras que la revolución de la que habla Nina Simone es una en la que, en el caso de su presentación en Harlem, se para a leer un poema donde básicamente le pregunta al auditorio qué están dispuestos a hacer. Y entre otras cosas pregunta, ¿están dispuestos a asesinar? Porque es que frente a quien te quiere asesinar, tú tienes que estar dispuesto a responder hasta las últimas consecuencias. Tienes que estar dispuesto a asesinar también, porque cuando se trata de la vida, tienes que estar dispuesto a todo. Y son dos proyectos que hablan desde dos lugares de enunciación totalmente distintos. Entonces, tú me preguntas, ¿en qué universidad de las artes pensaría yo? Volvería al tema de que no es una universidad para hablarles, es una universidad para hablarnos, y es una universidad donde el arte justamente se piense como un espacio para contar estas historias que no son contadas por el mainstream, para contar aquello que nos conmueve permanentemente, la violencia a la que somos sometidos por este sistema, pero también la esperanza, porque el blues no solo era tristeza, porque el blues es lo que la palabra es lo que significa, sino que también el blues implicaba, por ejemplo, esperanza, así como el hip hop no es solamente violencia, sexualidad, etcétera, como lo han reducido, y no solamente es violencia vinculada, por ejemplo, a las Panteras Negras, sino también es esperanza, es el poder hacer las cosas de manera distinta. Entonces,
la invitación sería, si en términos epistemológicos, en términos historiográficos, por ejemplo, y aprovechando que está Luis, ¿no? Si en términos historiográficos el reto es hacer una historia insurgente, en términos artísticos, sería hacer un arte insurgente. Pero en este sentido, en el sentido de que sea un arte que parta desde las voces que usualmente no pueden hacer arte porque no están legitimados por alguien como artistas, y contar historias, como he dicho, desde una visión, desde un lugar de conmoción, más que de catástrofe. Creo que el arte en ese sentido, sea la música, sea las artes plásticas, etcétera, justamente en esta dialéctica de la conmoción y la catástrofe tienen la posibilidad de convertir la catástrofe en conmoción y tocar una fibra que la filosofía no es capaz de tocar. O sea, muy poco probable que un filósofo conmueva a tanta gente como la puede conmover un tema de Silvio Rodríguez, por nombrar a un trovador, o de Alí I, por nombrar a un trovador de la casa, ¿no?